Su esposa le llamó una simple sirvienta, pero cayó cuando ella puso los papeles sobre la mesa. El cielo sobre San Antonio del Río amanecía cubierto de un gris opaco, como si presintiera que ese día algo iba a cambiar para siempre en la mansión de la Vega. Las aves no cantaban. El viento arrastraba consigo el polvo de una tierra cargada de secretos, y entre ese susurro antiguo, un coche sencillo pero elegante se detuvo frente a la imponente reja de hierro forjado de la hacienda. De él bajó Alma, una joven de unos 27 años, con rostro sereno, piel de porcelana morena y ojos profundos que no necesitaban palabras para hablar de dolor, dignidad y fuerza contenida. Vestía de manera sencilla, con una blusa blanca impecable y una falda larga color marfil. En su mano derecha, apretaba un pequeño bolso de tela envejecida, en el interior, una carta amarillenta, una fotografía rota y un nombre, Romualdo de la Vega. ¿Quién viene siendo usted?, preguntó el portero, mirándola con suspicacia. Mi nombre es Alma. Me han contratado como nueva sirvienta interna, respondió con tono firme pero amable, sin titubeos. El hombre la observó por un instante, como si algo en ella le resultara vagamente familiar, pero abrió la reja sin más palabra. Así, Alma cruzó el umbral de un mundo que no la esperaba, pero que pronto no podría ignorarla. La mansión de la Vega se alzaba majestuosa en medio de la hacienda, rodeada de viñedos, fuentes antiguas y un jardín que alguna vez fue cuidado con amor. Ahora, aunque aún hermoso, parecía haber perdido algo de su alma. Las criadas iban y venían, las cocineras reían en voz baja en la parte trasera, y el mayordomo, don Jacinto, recibía órdenes con eficiencia mecánica. En medio de todo, ella apareció, Isabela Mendoza de la Vega, la señora de la casa. Isabela era belleza pura, pero de esa que hiere. Alta, delgada, vestida con un traje blanco de diseñador, labios rojos como veneno y mirada tan afilada como un cuchillo. La vio de reojo y sonrió con desprecio. ¿Tú eres la nueva?, preguntó sin esperar respuesta. Ya veremos cuánto duras. No me gusta que las sirvientas tengan cara de mártir. Alma mantuvo la compostura. Sonrió apenas. Con su permiso, señora. Pero dentro de sí, cada palabra de Isabela le ardía como ácido. Porque Isabela no sabía que Alma no era solo una sirvienta, sino la hermana ilegítima del esposo que tanto presumía. Los días siguientes fueron un calvario disfrazado de rutina. Alma barría los pasillos eternos de la casa, lavaba las cortinas que escondían secretos y servía el desayuno a una familia que no la miraba a los ojos. Pero detrás de cada acción, había un propósito: observar, escuchar, recordar. Durante una comida, escuchó a Esteban hablar por primera vez. Su voz era grave, pausada, marcada por una melancolía que le sacudió el pecho. El jardín está muriendo, desde que mamá partió, nadie lo cuida como ella, dijo mientras dejaba la servilleta con gesto ausente. Alma levantó la vista brevemente. Ese jardín. Sabía que ese era el primer lugar donde debía ir. Esa noche, cuando la casa dormía, Alma salió descalza. Caminó hasta el jardín, tocando cada flor marchita, cada rama quebrada. Se arrodilló y enterró los dedos en la tierra húmeda, como si buscara raíces más profundas que las visibles. ¿Dónde estás, mamá?, susurró al viento. Estoy aquí, como prometí. Y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. En ese momento, Esteban apareció sin que ella lo notara. No deberías estar aquí, dijo con suavidad, sin juzgarla. Alma se levantó de golpe, asustada. Perdón, solo, sentí que debía hacerlo. Él la miró por un largo segundo. Este jardín también era lo único que me mantenía en esta casa. ¿Cómo lo sabías? Ella vaciló. A veces, uno simplemente lo siente. Sus miradas se cruzaron. Silencio. Una tensión que no se podía nombrar, pero que ambos comprendieron. Y entonces, como si el destino los reclamara, Isabela irrumpió desde la puerta principal.
Esteban, ¿qué haces hablando con esa sirvienta?, dijo con el veneno en la voz. Solo conversábamos, respondió él sin levantar la voz. Pues no pierdas el tiempo. Hay cosas más importantes que gente de abajo. Alma bajó la mirada, tragando la humillación. Pero en el fondo de sus ojos ya no había solo tristeza. Había fuego. Al regresar a su cuarto, Alma abrió por enésima vez su bolso. Sacó la carta. La acarició con los dedos. La letra era elegante, masculina. Para mi adorada Isabel, aunque nunca podré reconocer a nuestra hija como mía ante la sociedad, haré lo que esté en mis manos para asegurarle un futuro digno. Y en la esquina de la carta, la firma que lo cambiaba todo, Romualdo de la Vega. Alma cerró los ojos. Respiró hondo. Todo había comenzado. El sol de la tarde caía sobre la hacienda de la Vega como una caricia dorada que lo envolvía todo en una calma aparente, una paz que no alcanzaba a tocar el corazón de los que habitaban en su interior. Alma, tras terminar de limpiar la gran escalera de mármol, sintió una punzada en el pecho. No era cansancio. Era esa voz interna que le decía que algo, o alguien, la estaba esperando. Caminó hacia el jardín, ese rincón casi olvidado, donde la maleza comenzaba a adueñarse de los senderos y los rosales lloraban la ausencia de quien los cuidaba con esmero, la difunta doña Inés de la Vega. Alma no lo sabía con certeza, pero sentía que ese lugar conservaba algo sagrado. Y no estaba equivocada. Con los zapatos en la mano y la falda recogida, Alma se agachó junto a una fuente vacía. El mármol frío bajo sus dedos le devolvió una memoria que no era suya, pero que sentía profundamente, una melodía lejana, el eco de risas apagadas por los años, la fragancia de las bugambilias mojadas por el rocío. En ese instante, sin previo aviso, Esteban apareció desde el fondo del camino de grava, con una camisa de lino remangada y las mangas manchadas de tierra. Él también había acudido a ese rincón movido por una fuerza invisible. Sus pasos se detuvieron al verla. Ella no lo notó de inmediato. Estaba absorta, quitando una rama seca de un rosal moribundo. ¿Por qué haces eso?, preguntó él, con una voz suave, casi temerosa de interrumpir algo sagrado. Alma levantó el rostro, y por un segundo eterno, sus ojos se encontraron. El silencio fue tan profundo que incluso el viento pareció detenerse. «Porque está muriendo», respondió ella, tocando la raíz expuesta con delicadeza. «Y nadie parece notarlo». «Mi madre amaba este jardín», murmuró Esteban, acercándose lentamente. «Desde que murió, nadie ha tocado una flor aquí. Es como si su ausencia hubiera matado también a este lugar». Alma no dijo nada. Pero su mirada, cargada de una tristeza tan pura como insondable, hablaba por ella. Esteban se arrodilló junto a ella, y por primera vez en años, sintió que el peso que llevaba en el pecho se aligeraba. No sabía quién era esa mujer que tenía frente a él, ni por qué su sola presencia le ofrecía consuelo, pero lo sentía. Sentía algo que lo desarmaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó, no como un patrón a una sirvienta, sino como un hombre a una mujer que quiere conocer. «Alma», dijo, sin adornos. «Bonito nombre», musitó él. Justo cuando iba a decir algo más, una voz fría y venenosa desgarró el aire. «Esteban, ¿qué haces hablando con esa mujer?». Era Isabela, que los observaba desde la galería con los brazos cruzados y el rostro torcido de rabia contenida. «Solo estábamos hablando», respondió él, con una serenidad que le molestó aún más. «¿Con una simple sirvienta? No me hagas reír. Tú tienes responsabilidades, Esteban. Cosas importantes. No pierdas el tiempo con esa gente». La frase cayó como una daga entre ambos. Alma no reaccionó. Mantuvo la frente en alto, pero su corazón se quebró silenciosamente. No era la primera vez que la llamaban sirvienta con desprecio, pero esa palabra en labios de Isabela dolía distinto. Dolía porque era parte del mundo que alguna vez le fue negado.
Esteban apretó la mandíbula. Quiso decir algo, defenderla, pero no lo hizo. El miedo a confrontar a Isabela seguía ganando. Alma, con la dignidad intacta, se levantó. Con su permiso, dijo en voz baja. Y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, Alma se encerró en su habitación, pequeña y mal iluminada, y lloró en silencio. No por el insulto, sino por lo que había sentido al mirar a Esteban a los ojos. Por lo que él no se atrevió a decir. Por la injusticia de haber nacido en la sombra de un apellido que no pudo llevar. Acarició el retrato roto de su madre. La imagen estaba rasgada justo donde debía verse el rostro del hombre que la acompañaba. Alma cerró los ojos y susurró, «Él es mi hermano, y no lo sabe». Las palabras le desgarraron el alma. El lazo de sangre y el latido del corazón se le mezclaban. Era su medio hermano, pero no lo sentía así. Porque nunca lo había tenido. Porque Esteban era todo lo que le fue negado, la casa, el apellido, la oportunidad de ser vista con respeto. Mientras tanto, Esteban caminaba por los pasillos oscuros de la casa, buscando respuestas que no entendía. Recordaba el rostro de Alma. Su voz. La forma en que sus manos tocaron el rosal muerto. Y dentro de él, una verdad se gestaba, aún sin forma ni nombre. Isabela lo esperaba en su habitación, envuelta en seda y perfumada, como todas las noches. Pero esa noche, Esteban no la miró. «¿Qué pasa contigo?», preguntó ella, molesta. «Nada», respondió él. Pero todo estaba cambiando. En los días siguientes, Esteban empezó a buscar excusas para cruzarse con Alma. Una taza de café, un encargo sin importancia, un comentario trivial. Y Alma, aunque lo evitaba, sentía como su cuerpo temblaba cuando él estaba cerca. Los criados comenzaron a murmurar. La tensión en la casa se hacía espesa. Y en lo profundo de los pasillos, una figura silenciosa observaba todo, Margarita, la sirvienta más vieja de la casa. Ella lo había visto todo en esa mansión. Y sabía que el destino de Alma no era barrer los pisos, sino derrumbar las paredes del poder con la verdad. Era medianoche cuando el reloj antiguo de la mansión marcó 12 campanadas con un eco hueco que estremeció las paredes como si fueran huesos antiguos. Afuera, el cielo lloraba una llovizna fina que mojaba silenciosamente los tejados, mientras dentro de la casa todos dormían, o eso creían. Alma se deslizaba por los pasillos con pasos de seda, la linterna temblando en su mano y el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Había recibido una nota anónima esa tarde, metida debajo de su almohada, bajo las escaleras del ala norte, hay algo que responde a tus preguntas. Pero cuidado, la verdad no siempre es amable. El mensaje no tenía firma. Pero el tono era de alguien que sabía más de lo que decía. Al llegar a la puerta del sótano, Alma sintió una punzada en el pecho. No era miedo. Era algo más hondo, más oscuro. Como si su cuerpo supiera que estaba a punto de abrir no solo una puerta física, sino un umbral hacia su verdadero destino. La cerradura chirrió. El aire estaba impregnado de humedad, moho, silencio y tiempo. Bajó lentamente, uno a uno, los escalones de piedra, mientras la linterna revelaba muebles cubiertos de polvo, retratos olvidados, estatuas rotas. Todo lo que ya no servía, todo lo que la familia de la Vega había preferido ocultar. Y ahí, en un rincón cubierto por una vieja sábana, encontró el baúl. No era grande. De madera antigua, con remaches oxidados y una cerradura casi disuelta por los años. Pero emanaba una energía poderosa, como si guardara gritos mudos atrapados durante generaciones. Alma se arrodilló. Respiró profundo. Y lo abrió. El crujido fue tan profundo que parecía un lamento. Dentro, halló cartas, fotos antiguas, joyas cubiertas de polvo, y un sobresellado con lacre rojo. Su corazón dio un vuelco. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió lentamente.
La carta estaba firmada por don Romualdo de la Vega, el padre de Esteban. Era una carta de amor, pero no dirigida a doña Inés. Mi adorada Matilde, sé que esta vida nos ha condenado al silencio. Pero mi alma no puede callar lo que siente por ti, ni lo que siento por nuestra hija. Sé que no puedo reconocerla. Sé que me odiará cuando crezca y no tenga mi apellido. Pero un día, ella sabrá. Un día, encontrará esta carta. Y entonces, mi voz vivirá en su pecho. Alma no pudo contener el sollozo. Cayó de rodillas, con la carta contra el corazón. Su madre se llamaba Matilde. Y ahora lo sabía con certeza. Era hija de don Romualdo. Se quedó ahí por horas, leyendo y releyendo esas palabras, llorando no solo por lo que había descubierto, sino por todo lo que nunca tuvo, una infancia sin padre, una adolescencia llena de miradas de compasión, una juventud marcada por la lucha y el abandono. Finalmente, entre las cosas del baúl, encontró una pequeña caja de terciopelo negro. Al abrirla, descubrió un anillo de sello con las iniciales RDV. Y una medalla de la Virgen del Carmen, igual a la que colgaba del retrato de don Romualdo en el despacho. Era la prueba. Era la pieza que faltaba. Subió al cuarto con el alma desgarrada. Y aunque quería gritarle al mundo que era una de la Vega, supo que debía esperar. Debía ser paciente. Porque la verdad, cuando se revela sin estrategia, puede ser destruida por los poderosos. Mientras tanto, arriba, Isabela dormía intranquila. En sus sueños, veía una sombra caminando por la casa. Una mujer de cabello suelto, vestida de blanco, que se acercaba a ella con fuego en los ojos. Despertó sudando. ¿Quién eres tú?, susurró al vacío. ¿Qué haces aquí? No sabía que la respuesta ya estaba latiendo bajo sus pies. Esa mañana, Alma no bajó a desayunar. Margarita la encontró sentada en su cuarto, con los ojos rojos, los papeles sobre la cama y el anillo en la mano. ¿Qué has hecho, niña?, susurró la anciana, con el alma encogida. He abierto una tumba, Margarita. Y he encontrado a mi padre muerto en ella. Alma no dormía. Desde que leyó la carta de su padre y encontró el anillo con las iniciales RDV, su mente no había tenido un segundo de descanso. Cada rincón de la casa ahora le hablaba, como si los muros murmurasen los secretos que tanto tiempo llevaban atrapados entre las grietas. Pero una frase no dejaba de repetirse en su cabeza, como un eco: Matilde, nuestra hija, algún día ella sabrá quién había sido Matilde para don Romualdo. ¿Solo una amante? ¿Una mujer que amó en la sombra? ¿Por qué la había abandonado? Había una sola persona que podría tener pistas: doña Inés, la esposa legítima. Claro, ya no estaba viva, pero quizás, solo quizás, ella también supo la verdad. Y si lo hizo, pudo haber dejado un testimonio. Alma se acercó a Margarita, la sirvienta más antigua de la casa, con la ternura que solo se tiene por una madre no de sangre, sino de presencia. Margarita, tú llevas aquí desde antes que todos. Necesito saber algo, tú no deberías estar buscando lo que otros escondieron por razones poderosas, niña, respondió con dolor. Pero si ya empezaste, no te detendrás. Lo sé. ¿Doña Inés llevaba un diario?, preguntó Alma sin rodeos. Margarita bajó la mirada, como si ese nombre aún le doliera. Sí. Lo escondía entre las páginas huecas de un libro. Una vez la escuché llorar mientras escribía. Decía que lo que más temía no era morir, sino que la verdad muriera con ella. Esa noche, Alma entró a la biblioteca. La habitación olía a cuero viejo, a papel húmedo y a promesas rotas. Miles de libros la observaban desde las estanterías, pero uno la llamaba. Uno solo. El retrato de un alma, de Rosario Castellanos. Lo sacó, temblando. Y sí, dentro, entre páginas recortadas, había un cuaderno pequeño, de tapa de terciopelo gris. El diario de doña Inés.
Las manos de Alma temblaban. Lo abrió. Y cada palabra que leyó fue un latigazo al alma. Hoy lo vi entrar con perfume que no es mío. Lo vi mentir con los ojos bajos. Romualdo cree que no lo sé, pero Matilde me llamó. Ella lloraba. Me dijo que no quiere quitarme a mi esposo, pero ya es tarde. Él le ha dado más que caricias. Le ha dado una hija. He querido odiarla, pero no puedo. No es culpa de ella. Romualdo me ha destruido. Me ha vaciado. Y ahora esa niña vivirá, sin nombre, sin rostro, sin derecho. Dios me perdone, pero he maldecido a esa niña antes de nacer. Porque sé que su sola existencia será la piedra que romperá nuestra casa desde los cimientos. Alma cerró el diario, con el alma hecha pedazos. Doña Inés lo sabía. Lo supo todo. Los días siguientes, Alma no hablaba con nadie. Caminaba por la casa como un fantasma con rostro sereno y mirada herida. Evitaba a Esteban, no por falta de sentimientos, sino por exceso de verdad. ¿Cómo mirar a los ojos al hombre que ahora sabía, es su medio hermano? Isabela, por otro lado, empezaba a sospechar. Notaba la distancia de Alma. Su mirada cargada. La forma en que sus manos se cerraban cuando pasaba cerca de Esteban. ¿Qué escondes, maldita sirvienta?, murmuraba entre dientes, mirándola desde lo alto de la escalera. Una noche, Alma regresó al jardín, diario en mano. Se sentó bajo el rosal que ella misma había revivido. Y comenzó a leer en voz alta, como si estuviera llamando al alma de doña Inés. He querido odiarla, pero no puedo, repitió. Tú también sufriste. Tú también fuiste invisible en tu propia casa. Las lágrimas caían sin fuerza. No había rabia. Había compasión. En ese momento, Margarita apareció detrás de ella. ¿La perdonas, niña?, preguntó. La comprendo. Y eso ya es más de lo que ella esperaba. Al día siguiente, Esteban volvió a buscarla. No podía más. Su corazón se lo exigía. Necesitaba verla, entenderla, tocar ese dolor que parecía tragársela viva. Alma, ¿qué tienes? Te siento lejos. No es momento, Esteban. ¿No confías en mí? Confío más de lo que debería. Y por eso, no puedo hablar. Él la tomó de las manos. Alma sintió que se derretía por dentro. Pero no podía permitirlo. No aún. No sin saber quién más sabía la verdad. No me alejes, Alma. Lo que hay entre nosotros, no es normal. No es de este mundo. Lo sé. Por eso me asusta. Y se fue, dejándolo con los brazos vacíos y el alma sangrando. Esa noche, alguien entró en la biblioteca. No era Alma. Era Isabela. Revisó libro por libro hasta encontrar el diario. Lo leyó. Cada línea. Cada confesión. Y cuando supo la verdad, lanzó un grito de furia que despertó hasta los espejos. Y eres hija de Romualdo. Por eso estás aquí, maldita. Rompió el diario, lo quemó en la chimenea. Pero ya era tarde. La verdad había sido leída. Y la verdad, cuando se conoce, ya no puede ser destruida. El clima había cambiado en la mansión. El cielo permanecía nublado desde hacía días, como si el universo anticipara una tormenta no solo de lluvia, sino de almas. Dentro de la casa, la tensión se sentía en los pasos, en los susurros, en los silencios que se prolongaban demasiado. Nadie hablaba mucho, pero todos sabían que algo estaba a punto de explotar. Isabela lo sabía también. Lo presentía como una corriente eléctrica que le subía por la espalda cada vez que veía a Esteban mirar a Alma con esa ternura que nunca le ofrecía a ella. Había notado los cambios. Esteban ya no la tocaba. Ya no buscaba su boca ni sus caricias fingidas. Lo peor no era el desprecio físico, era el vacío en los ojos.
Ese abismo entre ellos que crecía cada día, alimentado por silencios que Alma llenaba con su sola presencia. No podía permitirlo. No ahora. No después de haber sacrificado su dignidad, sus principios y hasta su juventud por conservar ese apellido, esa casa, ese hombre. Y así, en la soledad de su cuarto lleno de perfumes caros y espejos sucios de vanidad, Isabela ideó el plan. Aquella noche organizó una pequeña reunión en la terraza. Algo íntimo, algo elegante. Hizo traer vinos importados, bocadillos preparados por un chef francés y música de violín en vivo. No era una fiesta. Era una emboscada. Esteban, como era costumbre, apenas participó. Se quedó en la biblioteca leyendo documentos viejos que su padre había dejado. Lo hacía como si buscara algo, tal vez buscaba huellas de su madre, o quizás, sin saberlo, ya estaba buscando a Alma entre las sombras del pasado. Alma, por otro lado, fue llamada a servir en la terraza, como era costumbre. Vestía su uniforme impecable, el cabello recogido con delicadeza y esa expresión digna que hacía que hasta las copas de cristal parecieran menos frágiles que su voluntad. Isabela la observaba desde lejos, como una cazadora. Esperó el momento exacto. Hizo que uno de los camareros le ofreciera una copa especial a Alma. Ella, educada, aceptó sin sospechar. El vino tenía un sabor extraño, pero no dijo nada. Las miradas de todos estaban sobre ella. No podía rechazarlo sin parecer grosera. Poco a poco, comenzó a sentir un calor inusual. El corazón le latía más rápido. Las palabras de los invitados se distorsionaban como si vinieran de otra dimensión. La música se volvía aguda, cortante. El suelo temblaba bajo sus pies. No era vino. Era algo más. Isabela se acercó como una sombra elegante, con una sonrisa en los labios. ¿Te sientes bien, Alma? Estás pálida, dijo con voz cargada de falsa preocupación. Sí, señora, creo que necesito aire, murmuró Alma, sujetándose de la mesa. Isabela la tomó del brazo. Fuerte. Demasiado fuerte. Ven conmigo. Te llevaré a descansar. Horas más tarde, Alma despertó. Estaba en una cama que no reconocía, en una habitación que no era la suya. Tenía el uniforme desabotonado, y alrededor, cámaras fotográficas y botellas vacías. Un mareo punzante le desgarraba la cabeza. Y entonces vio las fotografías. Montadas. Manipuladas. Pero reales a los ojos de quien no supiera la verdad. Alma aparecía abrazando a Esteban, aunque nunca había sucedido, recostada sobre su pecho dormido, una imagen robada de otro momento, y en una última foto, con los ojos cerrados, como dormida. Con la blusa ligeramente abierta. Una trampa perfecta. Una difamación impecable. Entró Isabela, vestida de negro como si ya estuviera de luto por su dignidad. ¡Qué lástima, Alma! Eres tan bonita, pero tan ingenua. ¿Qué me hizo? Susurró ella, aún mareada. Nada que no merezcas. Lástima que Esteban vea estas fotos antes que tú logres contarle tus historias de hija bastarda y amores imposibles. Alma intentó levantarse. Isabela la empujó de nuevo sobre la cama. Una palabra, una sola palabra, y todo el pueblo verá estas fotos. ¿Quieres que te llamen ramera? ¿Que te expulsen? ¿Que te destruyan? Ya me han destruido muchas veces, señora, dijo Alma, con voz débil, pero con una mirada que no se quebraba. No sabes lo que es ser destruida, pero lo sabrás. Al día siguiente, la mansión entera murmuraba. Las criadas se escondían para hablar a espaldas de Alma. Los jardineros la evitaban. La cocinera no le dirigía la palabra. Isabela dejó una copia de las fotos sobre el escritorio de Esteban. Él las vio. Su rostro se descompuso. No dijo nada. No pidió explicaciones. Simplemente se encerró en su habitación.
Alma intentó buscarlo. Él no la recibió. Fue al jardín. Las flores estaban marchitas de nuevo. Fue a la biblioteca. El diario ya no estaba. Fue a Margarita. Ella no respondía. Ya estaba enferma, en cama, como si el corazón le fallara de tanto dolor compartido. Estaba sola. Completamente sola. Esa noche, Alma se paró frente al espejo. Se vio con los ojos llenos de rabia. Por primera vez, sintió odio. Un odio distinto. No hacia Isabela. Hacia su propio silencio. Porque si no hablaba, nadie lo haría por ella. Y no se callaría más. Fue una mañana fría. El cielo tenía el tono metálico de los días que anuncian tragedias silenciosas. La mansión de la Vega, aunque aparentemente en calma, vibraba con una tensión invisible. Algo iba a pasar. Todos lo presentían. Pero nadie sabía qué. Hasta que un auto negro, largo, con vidrios polarizados, cruzó lentamente la reja principal. Del vehículo descendió un hombre de figura impecable. Alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás, rostro afilado, barba sutilmente delineada. Su traje gris claro contrastaba con el cielo plomizo, y al caminar, parecía flotar sobre la grava. Víctor Santillana ha vuelto, susurró don Jacinto, el mayordomo, al verlo desde la ventana. Alma, que se encontraba en la biblioteca organizando libros con Margarita, aún convaleciente, pero de pie, sintió un estremecimiento. Ese nombre no era nuevo para ella. Su madre lo había mencionado. Muchas veces. Con lágrimas. ¿Quién es, Margarita? Un viejo conocido de tu madre. Y de esta casa. Mucho más de lo que debería serlo. Isabela lo vio desde la escalera y se quedó sin aliento. Víctor. Su pasado. Su secreto. Su perdición. Y también, su arma. Has tardado demasiado, dijo ella al recibirlo con una sonrisa venenosa. Las guerras no se ganan con prisa, querida, respondió él, sin besarla. Se ganan con estrategia. ¿Todavía sigues obsesionada con esa muchachita? No es una muchachita, Víctor. Es una amenaza. Y tú, eres mi única salvación. ¿Estás segura? Porque la última vez, casi destruyes mi carrera con tus caprichos. Y tú me destruiste a mí. Así que estamos a mano. El diálogo terminó ahí. Pero la tensión, esa que nace entre quienes se han amado de forma oscura, tóxica, adictiva, siguió flotando como veneno perfumado. Víctor fue presentado formalmente a la familia de la Vega como el nuevo abogado encargado de revisar los documentos de la herencia de don Romualdo. Esteban lo recibió con una cordialidad tensa. Mi padre habló mucho de usted, dijo Esteban, sin sonreír. Decía que era el mejor y el más peligroso. Lo segundo siempre depende del cliente, respondió Víctor con una media sonrisa. Alma lo vio por primera vez en el comedor. Él la reconoció de inmediato. Tú eres Alma, ¿verdad? Sí, señor. ¿Nos conocemos? Te pareces mucho a tu madre. Alma sintió que el aire se le iba del pecho. ¿La conoció? La amé, respondió él sin pestañear. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y no como tú crees. A solas, Alma y Víctor se enfrentaron por la tarde, bajo el árbol seco del jardín. Él le entregó una caja pequeña con documentos legales, partidas de nacimiento, certificados, testamentos antiguos. Aquí está la verdad que te negaron, dijo Víctor. Tu madre me pidió que te los diera si algo le pasaba. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque Isabela me tenía atado. Me chantajeó. Me amenazó con destruir mi carrera, mi familia. Y yo, fui cobarde. Entonces no vienes a ayudarme. Vienes a redimirte. Vengo, porque aún la amo. A Matilde. A la mujer que me salvó del abismo cuando yo era joven.
Tú eres su reflejo, Alma. Tú eres su justicia. Pero no todo era verdad. Porque esa noche, Víctor entró en el cuarto de Isabela. Y allí, bajo la penumbra, la besó con rabia. Con desesperación. Con odio. No te acerques a ella más de lo necesario, le ordenó Isabela. Quiero que la controles. Que la asustes. Que la hagas dudar. Pero sin tocarla. ¿Y si me enamoro? No lo harás. Porque tú no sabes amar. Y porque si lo haces, te mato. Días después, Alma encontró en su habitación un expediente legal detallado. Dentro, una carta. Tu madre murió esperando justicia. Pero ahora tú puedes dársela. Yo estoy contigo, Alma. Aunque el mundo esté en tu contra. Firmado, V.S. Alma no sabía qué pensar. ¿Era un aliado? ¿Un enemigo? ¿Un hombre quebrado intentando ser útil, o un lobo herido esperando el momento de morder? Sea como fuera, el tablero había cambiado. Víctor Santillana estaba en la casa. Y con él, entró el pasado. La noche cayó sin estrellas. Era como si el cielo hubiera decidido cubrir su rostro ante lo que iba a revelarse en esa casa. Una calma espectral se respiraba en los pasillos, donde incluso el reloj de péndulo parecía latir más lento. Era el presagio del golpe. Del secreto que, al salir a la luz, arrastraría todo con él. Alma no podía dormir. Desde la llegada de Víctor, el pasado parecía agazapado en cada esquina, vigilante, expectante, como si aún faltara una pieza que lo completara todo. Sabía que había más. Lo sentía en el pecho. Lo intuía como solo las hijas del abandono saben hacerlo. Al amanecer, mientras recogía las sábanas de lino del lavadero, encontró un sobre. No tenía nombre, no tenía remitente, pero sí un sello de lacre desgastado. Rojo como sangre seca. Dentro, un papel cuidadosamente doblado. Las letras estaban escritas a mano, con una caligrafía antigua. El olor a humedad indicaba que llevaba tiempo guardado, esperando. Alma sintió un escalofrío antes de empezar a leer. A quien encuentre estas palabras, si eres tú, la hija de Matilde, entonces ya sabrás que tu existencia fue escondida como un pecado. Lo que quizás no sepas, es que alguien en esa casa no descansará hasta que vuelvas a desaparecer. Mi nombre no importa, pero sí lo que sé. Romualdo te reconoció en secreto. Te dejó una parte de su testamento. Pero alguien lo cambió. Y ahora, quieren tu muerte. Ten cuidado con los rostros que sonríen, con las manos que acarician. Porque hay veneno en el perfume y dagas detrás de los abrazos. Eres sangre de la Vega, pero para ellos, solo eres una amenaza. Una herencia maldita. Una verdad que deben enterrar. Como enterraron a tu madre. Alma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El viento afuera azotó las ventanas con un gemido que no parecía del mundo de los vivos. Se sentó en el suelo, aferrando el papel con dedos entumecidos. Lágrimas calientes comenzaron a caer. Lágrimas de furia. Lágrimas de miedo. ¿Quién? ¿Quién me quiere muerta? Esa mañana, Alma buscó a Víctor. Le mostró la carta. Él la leyó con rostro de piedra, pero sus ojos temblaban. Esto cambia todo, dijo al final. ¿Lo sabías? Sabía que alguien había ocultado partes del testamento. Pero no esto. No amenazas de muerte. ¿Quién más sabía de mí? Todos los que tenían algo que perder. Isabela, desde la ventana del ala este, los observaba hablar. Desde el día que vio a Alma en el jardín con Esteban, su paranoia había crecido como hiedra venenosa. Ya no dormía bien. Soñaba con su madre muerta acusándola. Soñaba con la sangre. Con Alma vestida de blanco, reclamando lo que no debía tocar. Cuando supo de la carta, su furia se convirtió en desesperación. Ella no va a quitármelo todo.
No ahora, gritó, rompiendo un espejo con la mano desnuda. La sangre escurrió por su palma. No la sintió. Solo sentía odio. Un odio ancestral. Un odio ciego. Alma se encerró en su cuarto. No hablaba. No comía. Solo leía la carta una y otra vez, buscando pistas, palabras ocultas, algo más. Margarita intentó consolarla, pero la joven se había convertido en un muro de silencio. Esteban la buscó. Tocó su puerta. Insistió. Pero Alma no abrió. ¿Qué pasa, Alma? ¿Qué te están haciendo? ¿Por qué me evitas? Porque si te digo la verdad, podrías odiarme. Eso no es posible. No me tientes, Esteban. No sabes de lo que esta casa es capaz. Esa noche, alguien irrumpió en el cuarto de Alma. Un encapuchado. Silencioso. Implacable. Buscaba la carta. Ella despertó justo a tiempo. Gritó. Forcejearon. El hombre escapó por la ventana. La carta no estaba. Víctor apareció minutos después. Alma lo miró con ojos llenos de sospecha. ¿Fuiste tú?, preguntó, temblando. No. Lo juro. ¿Quién más sabía que la tenías? Solo tú. Al día siguiente, Alma recibió otra carta. Sin sello. Sin sobre. Tú no perteneces aquí. Vete, o terminarás como tu madre. Muerta. Y olvidada. La casa crujía como si supiera. Como si los muros, testigos antiguos de tantas traiciones, presintieran lo que estaba por ocurrir. Esa mañana, el aire era espeso. El silencio no era de paz, sino de espera. Como un animal oculto entre la maleza, listo para saltar. Margarita despertó temprano. Se sentía inquieta. Algo en sus huesos, esos que habían limpiado generaciones enteras de secretos, le decía que el peligro estaba más cerca que nunca. Se persignó frente al espejo, recogió su cabello gris con una peineta de marfil y bajó las escaleras con paso lento. En la cocina, Alma ya preparaba café. Su rostro estaba más pálido que de costumbre. No había dormido. Desde la desaparición de la carta, vivía como en estado de guerra. No confiaba en nadie, salvo en Margarita. «Voy, no salgas mucho», le dijo la anciana, mientras la abrazaba con ternura. «No me gusta el ambiente. Huele a muerte». Alma no respondió. Solo bajó la cabeza. Margarita la tomó del mentón y la obligó a mirarla. «No estás sola, hija. A veces, el alma de una madre vive en quien no te parió». Mientras tanto, en el despacho, Isabela discutía con Víctor. Las palabras eran cuchillos. «Te dije que no la dejara suelta. Esa vieja está hablando demasiado. Es solo una sirvienta, Isabela. ¿Qué podría hacer?» «Todo. Esa mujer conoce esta casa mejor que tú y yo juntos. Y si Alma la escucha, se acabó nuestro juego. ¿Qué quieres que haga? ¿La mate?» Isabela guardó silencio. Su sonrisa lo dijo todo. Horas después, Margarita salió al patio trasero para llevar ropa al tendedero. El cielo estaba gris, el suelo húmedo. Había un andamio en reparación apoyado contra una de las paredes antiguas. Subió al pequeño muro de piedra para colgar las sábanas al sol. Fue entonces cuando escuchó un crujido. No vio de dónde venía. Solo sintió una sombra detrás de ella, un susurro. Una mano que no pudo ver. Y luego, el vacío. El grito fue tan seco que ni las aves se atrevieron a volar. Alma salió corriendo. La encontró tendida sobre las piedras, con la cabeza sangrando, los ojos abiertos pero ya sin luz. Aún respiraba. Margarita. No. Dios mío, no. La tomó entre sus brazos. Gritó por ayuda.
Nadie acudió de inmediato. Pasaron minutos que parecieron eternidades. Esteban fue el primero en llegar. Al verla en el suelo, corrió, se arrodilló junto a ellas. ¿Qué pasó? Fue un accidente, dijo Jacinto, que venía detrás. El andamio cayó. Pero Alma sabía. Sabía que no era un accidente. El andamio estaba atado la noche anterior. Ella lo había visto. Alguien lo soltó. En el hospital, el diagnóstico fue devastador: trauma craneal severo, coma inducido, pronóstico reservado. Alma no se movió de la sala de espera en 3 días. No comió. No durmió. Solo oraba, con los ojos hinchados, aferrada a un pañuelo que Margarita le había bordado años atrás. Esteban la acompañó una noche. Se sentó a su lado. Intentó tocar su mano. Ella no lo permitió. Ella era mi única familia, susurró. La única. Lo sé, lo siento tanto, Alma. No lo sabes. Porque tú sigues teniendo una madre, un apellido, una casa. Yo solo tenía a Margarita, y alguien me la arrancó. ¿Estás diciendo que fue? Estoy diciendo que fue alguien que quiere silenciar la verdad. En la mansión, Isabela bebía sola en la biblioteca. Las luces apagadas. Solo el fuego iluminaba su rostro. Una menos, murmuró. Pero algo en ella comenzó a quebrarse. Por primera vez en semanas, no durmió. Soñó con Margarita en la cocina. Con Alma llorando. Con Esteban alejándose. Se despertó gritando. Como si alguien la estuviera ahogando. Alma volvió a casa con los ojos vacíos. Ya no era la misma. Esa noche, entró al cuarto de Margarita, vacío, con el lecho aún tibio. Se sentó en el borde y lloró en silencio. Sobre la mesa de noche encontró un rosario, una nota y un broche antiguo que la anciana usaba siempre. La nota, con letra temblorosa, decía: sigue adelante, hija. No te detengas por miedo. La verdad te pertenece. Y yo, siempre estaré contigo. La casa de la Vega, silenciosa tras la caída de Margarita, parecía un mausoleo. Cada habitación susurraba lamentos invisibles, cada esquina guardaba un eco de lo que alguna vez fue hogar. La tristeza había impregnado los muros, y en medio de esa oscuridad, solo 2 almas seguían ardiendo. Esteban no podía más. Desde el día en que vio a Margarita inconsciente en los brazos de Alma, algo en él se quebró. No era solo compasión. No era culpa. Era amor. Un amor que había intentado enterrar bajo capas de tradición, honor y vergüenza. Pero ahora ya no quedaba nada que esconder. Esa tarde, Alma estaba en el jardín. Sentada frente al rosal que había revivido. Era el mismo rosal que, meses atrás, había estado seco. Igual que su vida. Ahora, brotaba. Pero ella no. El viento era suave. El cielo, opaco. El aire olía a tierra húmeda y nostalgia. Ella leía una de las últimas cartas de Margarita. Su letra temblorosa decía: el amor no es un pecado, hija. Pecado es negarlo cuando te grita desde dentro. No mueras en silencio como lo hice yo. Las lágrimas caían sin fuerza. No era tristeza. Era resignación. No puedo más, susurró Alma al viento. No puedo seguir fingiendo que no duele, que no siento. Entonces lo sintió. La presencia. El calor. La respiración. Esteban estaba ahí. Parado frente a ella. Sin hablar. Con los ojos rojos. Con la mandíbula apretada. Con el corazón en la garganta. ¿Por qué me evitas, Alma?, dijo al fin. Su voz no era la de siempre. Era una súplica. Porque tengo miedo, respondió ella, sin levantar la vista. Porque si te toco, me rompo. ¿Y crees que yo no estoy roto? Se acercó.
Se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos. Estaban heladas. Tú no entiendes, Alma comenzó a temblar. Sí entiendo. Y por eso estoy aquí. Porque prefiero vivir con la culpa de haber cruzado la línea, que con el dolor de no haberte amado. Los ojos de Alma se alzaron. Encontraron los suyos. Fue solo un segundo. Y bastó. El beso llegó como la tormenta. Violento. Urgente. Roto. No hubo palabras. Solo el choque de dos dolores que se encontraron en la misma grieta. Sus labios se buscaron como quien necesita respirar después de hundirse demasiado. Fue un beso desesperado. Uno que no pedía permiso. Uno que sabía que era el primero, y quizás, el último. El mundo desapareció. No hubo jardín, ni casa, ni herencia, ni pasado. Solo ellos. En medio de todo. Ardiendo en su propia culpa. En su propia verdad. Pero entonces, se escuchó un suspiro. No era de ellos. Era de alguien que observaba. Víctor. Estaba en la sombra del pasillo de la cocina, lo había visto todo. Su rostro, antes sereno, ahora era una máscara de furia contenida. Lo sabía, murmuró. Me quitaste a tu padre, Alma. ¿No me vas a quitar también a él? Se marchó sin hacer ruido. Pero su alma ya no era la misma. Ya no era solo abogado, ni testigo. Ahora era juez y verdugo. Alma y Esteban se separaron con el corazón latiendo fuera del pecho. Ella temblaba. Él la miraba como si acabara de despertar de un sueño del que no quería salir. Esto no puede volver a pasar, dijo ella, retrocediendo. Nos costaría todo. Ya no me importa nada que no seas tú. Yo sí. A mí sí me importa. Y se fue. Corriendo. Con las manos en los labios. Con el alma hecha pedazos. Esa noche, Alma no durmió. Caminó por la casa como un fantasma, recordando cada palabra de su madre, cada lágrima de Margarita, cada mirada de Esteban. Sabía que lo que había pasado no podía cambiarse. Pero lo que viniera después, eso sí. Entonces, bajo la puerta, apareció otra carta. El amor también mata. Y tú acabas de firmar tu sentencia. No tenía firma. Pero Alma sabía de quién era. La mansión de la Vega resplandecía como en los viejos tiempos. Isabela había organizado una recepción en honor al aniversario luctuoso de don Romualdo. Quería aparentar paz, unidad y control. Todo estaba perfectamente diseñado, los invitados, la música suave de cuerdas, el vino tinto francés, los camareros vestidos de blanco. Pero esa noche, la belleza era una máscara. Alma observaba desde el fondo del salón, vestida con un sencillo vestido negro de manga larga, sobrio, elegante, pero sin ostentación. Su cabello recogido revelaba su rostro limpio, digno, casi estoico. En sus manos, sostenía una carpeta de cuero oscuro. Los papeles. Su legado. Su verdad. Esteban, en traje de gala, la buscaba con la mirada entre los invitados. Desde el beso, no había vuelto a tocarla, ni a hablarle con profundidad. Pero todo en él la deseaba, la temía, la necesitaba. Víctor estaba presente también. Con su clásico traje gris oscuro, copa en mano, y una sonrisa gélida. Su mirada viajaba constantemente entre Alma e Isabela. Sabía lo que iba a pasar. Había leído los documentos. Él mismo los había legalizado. Y sin embargo, no podía evitar sentir que algo se salía de su control. Isabela, radiante como una estrella muerta, levantó su copa. Esta noche celebramos la memoria de un hombre noble, visionario, un verdadero de la Vega. Mi suegro, don Romualdo. Que su legado viva por siempre en esta familia. Todos aplaudieron. Hubo brindis. Sonrisas. Hipocresía.
Y entonces, Alma dio un paso al frente. Con su permiso, dijo con voz firme, proyectada, digna. Yo también tengo algo que decir sobre el legado de don Romualdo. El silencio fue inmediato. Las miradas giraron hacia ella. Algunas eran de burla. Otras de desconcierto. Pero la suya era de acero. No es fácil pararse aquí. No lo ha sido nunca. Pero lo haré porque me corresponde. Porque soy hija de esta casa. Porque la sangre que corre por mis venas es la misma que alguna vez habitó estos muros. Isabela bufó con desprecio. ¿Y ahora con qué fantasía nos vienes? ¿También vas a decir que eres princesa de algún reino perdido? Alma no se inmutó. Caminó con paso lento hasta el centro del salón. Depositó la carpeta sobre la mesa de mármol. La abrió. Con movimientos tranquilos, extrajo los documentos. Aquí están los papeles. Testimonios, cartas, actas, testamento original. Todo con validez legal. Mi madre, Matilde, fue amante de don Romualdo. Yo soy hija de esa relación. Y por derecho, soy heredera del 50% de esta propiedad. Un murmullo estalló como trueno en el salón. Copas cayeron. Gritos ahogados. Don Jacinto se persignó en silencio. Eso es mentira. Gritó Isabela. Montaje. Manipulación. Ese testamento fue destruido hace años. Víctor alzó la voz con frialdad quirúrgica. Yo lo certifiqué. Es auténtico. Y fue alterado. Por usted, señora Isabela. Y por mí. Pero ahora, he decidido corregir ese error. Esteban se acercó. Tomó los documentos. Los leyó. Cada línea era una puñalada. Un golpe al pecho. Pero sus ojos, al alzarse, no mostraban furia, sino una mezcla de culpa y admiración. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Alma? Porque necesitaba estar lista. Porque necesitaba dejar de pedir permiso, para empezar a tomar lo que me pertenece. Isabela, descontrolada, intentó lanzarse sobre los papeles, pero Esteban la detuvo. Estás acabada. Le gritó Isabela a Alma. Nunca serás una de la Vega. Nunca. Ya lo soy. Y tú, solo eres la esposa que traicionó a un hombre que no amaba. Isabela se fue. Gritando. Rompiendo vasos. Su máscara había caído. Alma se quedó allí, sola en el centro del salón, rodeada de murmullos, pero con la frente en alto. Había ganado. Pero no sonrió. Porque sabía que la batalla apenas comenzaba. La mansión de la Vega había amanecido sumida en un silencio espeso, como si toda la noche hubiese estado conteniendo la respiración. Los rumores del evento anterior habían explotado como pólvora entre la alta sociedad, la sirvienta, heredera. La esposa, derrotada. El hijo, dividido. Pero lo que nadie sabía, lo que aún permanecía sellado como una caja maldita, era la pieza más sucia de la historia. La que solo Víctor conocía. Y esa mañana, por primera vez, ya no pudo seguir callando. Alma se encontraba en la biblioteca, ordenando los papeles de la herencia. Esteban la observaba desde lejos, sin atreverse a tocarla. Ambos estaban desgastados. Alma por la lucha. Esteban por el conflicto moral que lo partía en dos. Víctor entró. Su rostro era el de un hombre que había vivido 10 vidas en una sola noche. Su barba, mal afeitada. Su traje, arrugado. Y sus ojos, más oscuros que nunca. Necesito hablar, dijo, con una voz que no admitía interrupciones. Alma lo miró con una mezcla de desconfianza y compasión. ¿Sobre qué, Víctor? ¿Qué más queda por decir? Todo. Y al mismo tiempo, lo único que importa. Esteban se puso de pie. Cerró la puerta. Se sentó.
Sabía que lo que estaba por escucharse no sería fácil de digerir. Víctor sacó una carpeta antigua, de cuero negro, igual a la que Alma había usado en la noche del escándalo. Yo ayudé a falsificar el testamento original de don Romualdo. Silencio. Ni un pájaro. Ni una respiración. ¿Qué dices?, susurró Esteban. Lo que oíste. Tu madre, Inés, me contrató cuando ya estaba enferma. Quería asegurarse de que Alma, esa bastarda, como ella la llamaba, no recibiera ni una moneda. Me entregó una copia del testamento original y juntos lo modificamos. Y eso es ilegal. Eso es imperdonable. Esteban se levantó de golpe. Lo sé. Por eso estoy aquí. Para cargar con lo que hice. Para poner mi nombre donde siempre debió estar, en el barro. ¿Y por qué ahora, Víctor?, preguntó Alma con voz dolida, pero firme. ¿Por qué no hablaste antes? Porque era débil. Porque estaba enamorado de Isabela. Porque le creí sus mentiras. Me hizo pensar que tú querías destruir esta familia. Que solo buscabas dinero. Que eras peligrosa. Y como un estúpido, la seguí. ¿Tú estuviste con ella? Sí. Fui su amante. Mucho antes de que ella se casara con Esteban. Y también después. Maldito seas, gritó Esteban, cruzando el salón con furia. Pero Alma lo detuvo. No vale la pena, dijo, y sus palabras fueron más fuertes que un grito. Él ya está destruido. Víctor sacó otro sobre. Este era diferente. Estaba sellado con cinta dorada. Aquí está la copia original del testamento. Nunca lo quemé. No tuve el valor. Estaba escondida en una bóveda de seguridad. Es tuya, Alma. El documento que tu padre firmó con su puño y letra, reconociéndote como hija legítima y única heredera si algo le pasaba a Esteban. Esteban se tambaleó. Todo su mundo tembló. Eso es imposible, no lo es. Don Romualdo descubrió que Isabela le era infiel. Cambió su testamento días antes de morir. Pero murió en circunstancias sospechosas. Y cuando lo supe, ya era tarde. Todo estaba hecho. ¿Me estás diciendo que mi padre fue asesinado? No puedo probarlo. Pero lo creo. Y lo sé en el fondo. Alma tomó los papeles. Los miró con calma. Luego, levantó la vista. Sus ojos ya no lloraban. Su voz no temblaba. Gracias por tu confesión, Víctor. Pero no te perdono. Él bajó la mirada. No lo espero. Solo quería dejar de vivir con esta maldita carga. ¿Y crees que eso te absuelve? No. Solo me deja respirar. Un poco. Esa tarde, Víctor se fue. No dijo adiós. Nadie lo vio partir. Dejó una carta en la entrada. Dirigida a Alma. He sido muchas cosas, pero nunca valiente. Hoy, al menos, enfrenté la verdad. No para redimirme, sino para no morir con ella atorada en la garganta. Que tu camino sea limpio. El mío, ya está escrito en sombras. El sol cayó lento sobre la hacienda de la Vega aquel domingo. Las sombras se alargaban, las nubes parecían más espesas de lo habitual, y en el aire flotaba un aroma a presagio, como si el universo entero supiera que esa noche no terminaría sin sangre. Alma se había sentido extrañamente inquieta todo el día. Margarita, aún recuperándose del coma, le había advertido esa misma mañana: ten cuidado, hija. Cuando el odio ya no puede manipular, mata. No bebas nada que no haya servido tú misma. Alma sonrió con ternura, pero también con miedo. Sabía que el monstruo aún caminaba por la casa. Esa tarde se celebró una cena familiar en honor a la reconciliación, organizada por Esteban en un intento desesperado por unir lo que ya estaba podrido por dentro.
Se sentaron en el salón principal, Alma, Esteban, algunos socios de la familia, y para sorpresa de todos, también Isabela. Había regresado. Vestida de rojo intenso, con el cabello recogido y los labios pintados como una herida fresca. Su presencia incomodó, pero ella se comportó como si nada hubiese pasado. Sonreía. Servía vino. Fingía. Alma sintió un escalofrío cuando la vio entrar. «Qué curioso», dijo Isabela en voz baja, mientras llenaba las copas. «Al final, tú también usas este vestido como si fueras una de la Vega. Pero no importa cuánto te esfuerces, la sangre no se lava con papeles. No tengo que probar nada». «Ya lo soy», respondió Alma sin levantar la voz, pero con los ojos firmes. Las copas tintinearon. El brindis comenzó. «Por la verdad», dijo Esteban, mirando a Alma. «Por la familia», dijo Isabela, con una sonrisa torcida. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Alma llevó la copa a sus labios, pero se detuvo. Algo la inquietaba. El vino olía diferente. Más ácido. Más metálico. Bajó la copa. Iba a hablar. Pero Esteban, que estaba a su lado, tomó la copa de su mano y la bebió sin pensar. «No deberías brindar sin mí», dijo con dulzura. Segundos después, el cristal cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Esteban comenzó a convulsionar. Su cuerpo se dobló como si el alma se le escapara por la garganta. Los invitados gritaron. Alma corrió hacia él. «Esteban. Esteban, no. Ayúdenlo. Por favor». Todo fue caos. Gritos. Vidrios. Sillas cayendo. El mayordomo corriendo por el médico. La ambulancia tardó apenas minutos, pero el tiempo, para Alma, fue una eternidad. Ella lloraba en el suelo, sosteniendo la cabeza de Esteban, manchada con vino y espuma blanca. «No me dejes, por favor. No me dejes ahora que por fin sabíamos la verdad». Isabela, desde la esquina, miraba. No gritaba. No lloraba. No se movía. Solo observaba. Una sombra oscura detrás de sus ojos brillaba con una frialdad escalofriante. En el hospital, el diagnóstico fue claro: envenenamiento severo por cicuta líquida. Una dosis mortal. Pero Esteban seguía con vida. Milagrosamente, aún respiraba. Aunque en coma. Los médicos no sabían si despertaría. Ni cuándo. Ni cómo. Alma pasó noches enteras a su lado. No comía. No hablaba. Solo le tomaba la mano, como si eso bastara para sostenerlo del otro lado del abismo. Una noche, mientras dormía sobre el borde de la cama, recibió una visita. Fue Margarita, apoyada en su bastón. «No puedes permitir que este crimen quede sin justicia». «¿Y qué haré? ¿Acusarla sin pruebas? Tienes algo más fuerte que las pruebas. Tienes la verdad». Días después, Alma regresó a la mansión. Entró a la habitación de Isabela. La encontró frente al espejo, arreglándose el maquillaje como si nada. «¿Viniste a agradecerme por liberarte de él?» «No. Vine a verte a los ojos». «¿Y qué ves?» «Un alma vacía, que ni matando puede sentirse viva». Isabela soltó una carcajada. Una risa quebrada. Triste. Enferma. Él me prefirió a mí. Por años. Y ahora te prefiere a ti. Pero el amor no era suficiente. Yo necesitaba ser la única. Siempre. Y por eso lo mataste. No está muerto. Aún. Isabela se puso de pie. La enfrentó. No puedes probar nada. Nadie me vio. Nadie puede demostrarlo. Pero tú lo sabes. Y yo lo sé. Y con eso me basta. Entonces mátame.
hazlo. Gritó Isabela, acercándose con los brazos abiertos. Pégame. Grítame. Hazme pagar. Pero no me des la espalda como él lo hizo. Alma no respondió. Solo la miró. Con una mirada que no era de odio, sino de piedad. Y se fue. La iglesia de San Miguel Arcángel estaba llena. Era domingo de misa mayor, y las familias más influyentes de la ciudad se encontraban entre los bancos tallados en caoba. El incienso llenaba el aire con un perfume solemne, y el padre Gregorio preparaba su sermón con voz grave. Nadie imaginaba que aquella homilía se vería interrumpida por un espectáculo más incendiario que cualquier parábola bíblica. Alma había llegado sola. De negro. Silenciosa. Su rostro, pálido y contenido, era como una luna cubierta por nubes, iluminaba sin necesidad de brillar. Caminó hasta la última fila. Sabía que el momento estaba cerca. Margarita, desde la clínica, ya había despertado. Y con su voz, la verdad estaba por entrar por las puertas del templo. Isabela, en primera fila, vestía de blanco. Irónico. Como si quisiera lavar sus pecados con encaje y perlas. Sus uñas perfectamente cuidadas sujetaban el rosario como si su fe fuese más fuerte que su veneno. A su lado, varias damas de la alta sociedad murmuraban en voz baja. Algunas, envidiosas. Otras, curiosas. Pero todas, ignorantes del huracán que estaba a punto de estallar. El sermón comenzó. Pero antes de que el padre Gregorio pudiera pronunciar el versículo central, la puerta se abrió con violencia. «Deténganse», gritó una voz que congeló el aire. Era Margarita. Entró caminando con dificultad, apoyada en su bastón. A su lado, un joven oficial de policía. Detrás de ellos, reporteros. Cámaras. Fotógrafos. El murmullo se transformó en un estruendo. Isabela se levantó de golpe. ¿Qué haces tú aquí? Esto es una misa. No tienes derecho. Margarita no la miró. Se dirigió al altar. El padre Gregorio, desconcertado, la ayudó a subir. Perdóneme, padre. Pero la justicia también tiene derecho a hablar en la casa de Dios. Se giró hacia los asistentes. Su voz era débil, pero cada palabra era como un trueno. Yo vi a Isabela envenenar la copa de Alma. Vi con estos ojos cómo le colocó el frasco entre las flores. Y supe, desde siempre, que su alma era más oscura que su belleza. La conmoción fue inmediata. Y mentira. Está senil. Es una criada. Una criada no puede acusarme. Gritó Isabela, fuera de sí. Una criada que te vio crecer y te vio corromperte, respondió Margarita, sin miedo. Alma se puso de pie. Lentamente. Caminó hasta el frente. Se paró cara a cara con Isabela. ¿Lo vas a negar? ¿Delante de Dios? Isabela, temblando, buscó apoyo en las miradas de la gente. Pero nadie respondió. Ya no había aliados. Solo rostros que antes la adulaban, ahora la observaban con asco. El oficial se acercó. Señora Isabela de la Vega, queda usted arrestada por intento de homicidio agravado, falsificación de documentos y conspiración para obstruir la justicia. Tiene derecho a guardar silencio. Isabela intentó correr. Pero fue inútil. 2 oficiales más la interceptaron. No pueden hacerme esto. Soy una de la Vega. Esta es mi iglesia. Este es mi nombre. Alma se acercó y le susurró al oído, con una calma cortante, no, Isabela. Ya no eres nada de eso. Solo eres una sombra, y la justicia, por fin, te alcanzó. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena como una alfombra roja invertida. Isabela fue sacada entre empujones, con el cabello desordenado, el maquillaje corrido y la dignidad convertida en polvo. Horas después,
La iglesia fue vaciada. Alma se quedó sola con Margarita. Lo lograste, hija, dijo la anciana. Y no tuviste que ensuciarte las manos. No lo logré, respondió Alma, mirando hacia el altar vacío. Él sigue en coma. Y yo sigo sola. No estás sola. Estás limpia. Y eso es más difícil que el amor. Esa noche, Alma regresó a la habitación de Esteban. Se sentó junto a su cama. Tomó su mano. Ya está, le dijo con un hilo de voz. Ella pagó. Ahora solo faltas tú. Vuelve, Esteban. Vuelve a mí. A esta historia. A este amor que tanto nos costó. Una lágrima cayó sobre su mano. Y por un segundo, un dedo se movió. Pasaron semanas. La mansión de la Vega estaba cerrada al público. Una verja de hierro oxidado y un silencio perpetuo protegían los recuerdos que allí dormían. Esteban, aún en coma, seguía internado. Alma visitaba el hospital todos los días. Margarita la acompañaba cuando podía. La ciudad, mientras tanto, se debatía entre el escándalo y la admiración. Isabela había sido condenada. El juicio fue breve. Los cargos eran tantos que ni su apellido, ni su fortuna, ni su pasado de señora influyente pudieron salvarla. La imagen de su rostro entre barrotes fue portada en todas las revistas. Un ícono caído. Alma, en cambio, se retiró. Desapareció del ojo público. Se fue del país. Dicen que viajó por Europa, que estudió, que compró una propiedad en Florencia y que allí reconstruyó su identidad con paciencia y fuego. Durante ese año, Alma no respondió ninguna carta de Esteban. Ningún mensaje. Ningún intento de contacto de Margarita. Se sumergió en el silencio como un acto de sanación. El amor debía aprender a respirar por sí mismo. Si era real, resistiría. 12 meses después. La verja de la mansión se abrió. Los vecinos se agolparon en la calle. Un auto negro, discreto pero elegante, se estacionó frente a la entrada principal. De él descendió una mujer vestida de blanco marfil. Cabello suelto, ondulado. Zapatos de cuero, mirada firme. Era Alma. Pero no la Alma que llegó como sirvienta. Era otra. Era más. Era toda. Entró sola. Recorrió el jardín, ahora lleno de flores silvestres que ella misma había mandado plantar desde Italia. Cruzó el umbral, tocó las paredes, cerró los ojos. Escuchó los ecos. Y subió las escaleras. Sin miedo. En el pasillo principal, Esteban la esperaba. No la había visto aún. Había sido Margarita quien le anunció que Alma regresaba ese día, pero él no quiso esperar sentado. Quiso estar de pie. Digno. Aunque su cuerpo aún dolía, se vistió con el traje que usó la noche en que se conocieron. Cuando ella apareció en el marco de la puerta, el tiempo se detuvo. Alma, susurró él, temblando. Esteban. Creí que no volverías. Lo pensé. Muchas veces. Pero aprendí que hay despedidas que no cierran, solo quedan abiertas, esperando una segunda oportunidad. ¿Y has venido a darme esa oportunidad? Alma sonrió. Caminó hacia él. Cada paso, una promesa. Cuando estuvo frente a él, lo miró con ternura. Sin lágrimas. Solo verdad. No vengo a darte nada. Vengo a proponerte algo. Lo que sea. Un nuevo comienzo. Él se quedó mudo. Ella lo tomó de la mano. Ya no soy una simple sirvienta. Soy Alma de la Vega. Dueña de esta casa. De mi historia. Y de mi destino. Si aún me amas, empieza de nuevo conmigo. Desde cero. Sin mentiras. Sin culpa. Esteban la abrazó. No como antes. No con desesperación.
sino con certeza. Desde donde tú quieras, Alma. Hasta donde tú decidas. Y se besaron. Esta vez, sin pecado. Sin dolor. Sin pasado. Solo futuro. Días después, la mansión volvió a abrir sus puertas. Pero no como hogar de una familia aristocrática, sino como una fundación para mujeres trabajadoras y madres solteras. Alma convirtió su herencia en justicia. Margarita vivió allí sus últimos años, cuidada como una reina. Víctor envió una carta desde París, agradeciendo haber sido testigo de una mujer que no se doblegó. Y Esteban, ahora convertido en escritor, publicó su primera novela, La sangre de las rosas. Dedicada a Alma. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo llorar, soñar o simplemente te mantuvo al borde del asiento, cuéntanos en los comentarios. Queremos saber qué parte te hizo gritar, qué personaje te robó el alma y si tú también te enamoraste de Alma de la Vega. No olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias llenas de drama y pasión, y compartirlo con quien necesita una buena dosis de telenovela en su vida. Tu apoyo hace que este amor por las grandes historias nunca se apague.